Nosotros constituimos la raza superior y cualquier mestizaje con indígenas, romaníes, judíos, fineses u otras minorías raciales debilitaría al pueblo escandinavo. ¿A que os creíais que iba a decir pueblo alemán? Pues no. Esta es una frase de Hermann Lundborg, doctor sueco, director del Instituto Sueco para la Biología Racial. Así que no solo los nazis llevaron a cabo políticas raciales o eugenésicas. Y como muestra, os voy a contar una historia. Seguro que para alguno de ustedes inverosímil, pero que es totalmente cierta. Muchos de vosotros os sentiréis incómodos, porque en este asunto no podréis acusar a una pandilla de locos depravados nazis. Ojo que lo eran. Aquí, con este ejemplo, os mostraré que cualquiera o cualquier sociedad se puede convertir en un atajo de desalmados, sin escrúpulos, ¿en pos de qué? ¿De mejorar? Comencemos. Bienvenidos a Antena Historia. Si quieres contactar con nosotros, tienes nuestro correo electrónico info@antenahistoria.com. También puedes seguirnos en Twitter, en nuestro perfil @antenahistoria, o nuestro grupo en Telegram. Y por supuesto, puedes dejarnos un comentario en iVoox, eso nos hará más visibles y ampliar así nuestra audiencia. Bienvenidos a Antena Historia. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado.
Lo primero que voy a deciros es la definición de eugenesia, ¿no? Según la RAE, es el estudio y aplicación de las leyes biológicas de la herencia orientados al perfeccionamiento de la especie humana. Bien. La eugenesia como política en Suecia fue implementada durante el siglo XX con el objetivo de mejorar la calidad genética de la población sueca mediante la selección y el control reproductivo. Al igual que en otros países, la eugenesia en Suecia se basaba en la creencia pseudocientífica de que ciertos grupos de personas, como aquellos con discapacidades físicas o mentales, tenían una carga genética indeseable para la sociedad. Pues bien, siendo suecos, por supuesto, se centraron en la población sami, o la lapona, ¿no? Según la conozcáis. Se estima que en la actualidad hay alrededor de 80 a 100.000 samis en total en las 4 naciones donde residen actualmente. En Noruega son la población indígena más grande, con aproximadamente de 40 a 60.000 individuos, seguidos por Suecia, por Finlandia y por Rusia. Pues como os digo, se centraron en los samis, pero también estudiaron, o podríamos decir que reprimieron, a otras poblaciones como la judía, la romaní o gitana, a los eslavos, Los orígenes de la eugenesia en Suecia se remontan a finales del siglo XIX, aunque realmente todo se originó en Inglaterra en la segunda mitad de dicho siglo, donde emergió con fuerza esta teoría filosófica y sociológica que daría lugar a todo esto. A principios del siglo XX, cuando las ideas eugenésicas ganaron popularidad en Europa y en Estados Unidos, la eugenesia en Suecia fue influenciada por varias corrientes de pensamiento y factores socioeconómicos. Como por ejemplo que en algunos casos las élites intelectuales y económicas han defendido la eugenesia como una manera de perpetuar y mejorar su posición en la sociedad, y han apoyado políticas eugenésicas con el fin de mantener su influencia y control sobre los recursos y el poder. En la década de 1920, el movimiento de la higiene racial comenzó a ganar fuerza en Suecia. Los defensores de este movimiento, como el profesor Herman Lundborg, el autor de la primera frase del podcast, abogaban por la mejora de la raza y la salud de la nación a través de medidas como la esterilización de personas consideradas no aptas para la reproducción. El Instituto Sueco para la Biología Racial fue fundado en 1922 en Uppsala, allá en Suecia. Curiosamente, Uppsala durante la Edad Media fue
el principal centro pagano de Suecia. Ahí estaba erigido el famoso templo de Uppsala dedicado a los dioses nórdicos, ¿no? No, lo digo como un apunte, ¿no? Bueno, pues bien, esta institución fue creada precisamente para desarrollar y llevar a cabo todos estos postulados raciales. Su objetivo principal era promover la investigación y la aplicación de la eugenesia y la biología racial en el país. Como hemos dicho, la creación del instituto fue impulsada por este movimiento de higiene racial y la creciente influencia de las ideas eugenésicas en Suecia y otros países europeos en ese momento. Durante ese tiempo, Suecia se estaba industrializando rápidamente y había un enfoque en el desarrollo económico y el bienestar social. Todo estaba centrado en eso, en desarrollar la economía y lo que hoy conocemos como el estado del bienestar, el estado de bienestar sueco, ¿no? Bien. Algunos, en aquel momento, argumentaron que la eugenesia era necesaria para garantizar la fortaleza y el éxito del país, al seleccionar y fomentar la reproducción de individuos aptos. Así que la eugenesia se vinculó a la creciente preocupación por la salud pública y, como hemos dicho, del estado de bienestar en Suecia. Se creía que la eugenesia ayudaría a prevenir propagación de enfermedades hereditarias y, sobre todo, a reducir, y aquí es donde está la madre del cordero, a reducir la carga económica y social asociada con el cuidado de personas con discapacidades. Así que se aplicó como una forma de reducir el gasto público en programas de asistencia social. ¿Y creéis que esto llevó a debates éticos y morales sobre la intervención del Estado en la reproducción humana? Pues sí, se ha debatido. Y se debatió en su momento. Pero, ¿qué peso puede tener los derechos de los que ellos llamaban indeseables frente, al bienestar general, al bienestar de los aptos? En 1934, Suecia aprobó la ley de esterilización compulsiva. Esta ley la aprobó el gobierno socialdemócrata de Per Albin Hansson. De hecho, este subrayado sonoro sobre socialdemócratas lo he hecho por lo que decía al principio. Todos tenemos metido en la cabeza, o nos han inculcado, mejor dicho, que estas prácticas son propias de regímenes totalitarios. Y como estamos viendo, no siempre es así. Pues bien, esta ley permitía
la esterilización forzosa de personas consideradas mentalmente deficientes y, curiosamente, socialmente peligrosas. Mentalmente deficientes, podemos llegar a comprender perfectamente el término, pero socialmente peligrosas es un término, o son dos términos muy ambiguos. ¿Qué es peligroso para la sociedad? ¿Delincuentes, por ejemplo? ¿Asesinos? ¿Ladrones? No sé. Entre otras cosas, claro. Pues bien, esta legislación fue impulsada por los defensores de la eutanasia y permitió la implantación de las políticas eugenésicas en el país. Esta ley fue ampliamente aplicada en el país durante no solamente ese periodo de los años 30, sino durante varias décadas, como veremos ahora mismo. Las personas que fueron consideradas aptas para la esterilización forzada eran aquellas, como hemos dicho, con discapacidades mentales, enfermedades hereditarias, problemas de salud mental. Aquí ya entramos en lo que decía socialmente peligrosos, ¿no? Alcohólicos y personas con antecedentes penales, entre otros. Se estima que entre 1935 y 1975, sí, habéis oído bien, 75, más de 60.000 personas fueron esterilizadas en Suecia en virtud de esta ley. Pero realmente el conteo de los datos no proporcionados por el gobierno sueco arrojan unos números sensiblemente mayores. Así que, y aquí viene lo fuerte, porque si ya no te has creído lo del 75, desde el 75 a 1996, los afectados de estas políticas fueron en torno a 200.000 personas. Estamos hablando de Suecia, ¿eh? Qué fuerte, ¿no? Pues sí. Además de la esterilización, también se promovieron políticas de segregación y de control reproductivo. Se crearon instituciones para albergar a personas con discapacidades y enfermedades mentales, donde se aplicaban, medidas de control de natalidad y se limitaba el contacto con el resto de la sociedad. La eugenesia en Suecia comenzó a perder apoyo y se enfrentó a críticas a partir de la década de los 60. En la década de los 70 se introdujeron reformas legales para restringir y finalmente prohibir la esterilización forzada en el país. Pero como hemos visto, digamos que se aceleró entre el 75 y el 96. Es increíble. Pues bien, ya en 1999 Suecia emitió, el gobierno sueco emitió una disculpa pública y oficial por las políticas de eugenesia y esterilización forzada que se habían llevado a cabo bajo el paraguas de los distintos gobiernos. La eugenesia, lógicamente, en Suecia se considera ahora una parte oscura de su historia y se reconoce que las políticas eugenésicas violaron los derechos humanos básicos de las personas. Actualmente el enfoque
En Suecia, pues prácticamente todos lo conocemos, ¿no? Se centra en la igualdad y la inclusión de todas las personas sin importar sus diferencias genéticas o capacidades. Además, muchos países, incluido Suecia, ¿no? han firmado, han ratificado convenios internacionales que prohíben la esterilización forzosa, como por ejemplo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Así que bueno, podríamos decir que nunca es tarde para rectificar. ¿No os parece? Pero los suecos no son los malos de esta película. O bueno, no son los únicos malos, mejor dicho. Como os he dicho antes, la eugenesia, pues, oye, tuvo prácticas en otros países, ¿no? Fue ampliamente practicada también. ¿Dónde? Sí, en Estados Unidos. Especialmente en la década de 1920-1930. Se llevaron a cabo programas de esterilización forzosa y se promovieron políticas de control de la reproducción para eliminar supuestamente a personas. Curiosamente siempre se utiliza el mismo vocablo, indeseables de la sociedad. En cuanto al número de personas afectadas, las estimaciones varían según la fuente y los estados que se consulten. Según datos disponibles, se estima que entre 60 y 70.000 personas fueron esterilizadas en Estados Unidos como resultado de estas políticas eugenésicas. Varios estados, por ejemplo, como he dicho antes, depende del estado que consultemos, pero bueno, podemos ver, por ejemplo, California, Indiana, Virginia o Carolina del Norte. Todos estos estados tuvieron programas de esterilización forzada bastante activos y numerosos. Por ejemplo, California llevó a cabo más de 20.000 esterilizaciones entre 1909 y 1979. Carolina del Norte, por ejemplo, realizó alrededor de 7.600 esterilizaciones entre 1929 y 1974. Pero es que no solamente Estados Unidos, pero es que Canadá también participó en esta corriente social y filosófica o de moda practicando la eugenesia. Y llevó a cabo programas de esterilización forzada también, especialmente en la provincia de Alberta. Estas políticas se dirigieron principalmente a personas con discapacidades mentales y enfermedades hereditarias, ¿no? Se estima que alrededor de 2.500 personas fueron esterilizadas en Canadá. Pero no solamente en Canadá, también en Dinamarca. En Dinamarca se llevaron a cabo también programas eugenésicos. Además de, la promoción de matrimonios selectivos. Sin embargo, el programa danés, de eugenesia era menos extenso que en otros países, ¿no? Se estima aproximadamente fueron unas 1.200 personas las que fueron esterilizadas. Y como no, otro país nórdico, Noruega, también implementó políticas eugenésicas que, como ya sabéis, incluían
esterilización forzada de personas consideradas deficientes, o otra vez la misma palabrita, indeseables. Estas políticas fueron promovidas y aplicadas durante la década de los 30 y se estima que aproximadamente en Noruega fueron unas 2.000 personas las afectadas. Y por supuesto, bajo el régimen nazi, Alemania implementó políticas eugenésicas a una escala mucho más extrema durante la década de los años 30 y la Segunda Guerra Mundial. Lo llamaron el programa Action. De esto vamos a hablar a continuación. ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar, y desde 1,5 € al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara, y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino. Aquí no solo vamos a hablar de eugenesia, sino también de eutanasia. Así que bueno, como hice con la eugenesia, voy a ver lo que dice la RAE sobre la eutanasia. Y significa lo siguiente: delito consistente en causar o cooperar a la muerte de una persona ante su solicitud libre y responsable para poner fin a su sufrimiento. Eso es la definición, según la RAE, de eutanasia. En este momento, estamos hablando de la Alemania nazi, lo de solicitud libre y responsable, como podéis saber, es un eufemismo. Así que de lo que realmente podemos hablar o que se hacía no era eutanasia, sino simplemente exterminar a personas indefensas. Esto no quisiera que ninguno de ustedes veáis un paralelismo o un intento de decir, ojo, es que no eran los nazis solamente. No, por supuesto, no eran solamente los nazis con los que hacían. Pero bueno, no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver. Estamos hablando de otras escalas, estamos hablando de otra forma de ver las cosas, o por lo menos me lo parece a mí. Lo que vamos a hablar ahora de los nazis era instaurar el asesinato masivo en cadena. Bueno, no sé cómo explicarlo, ¿no? Así que bueno, esto surgió, este programa sobre la eugenesia y demás, la eutanasia nazi y tal. Todo esto viene, o me he metido a hacerlo, porque bueno, estoy revisionando después de, yo creo, 40 años. Yo vi la serie Holocausto, tendría yo en torno a los 10, 12 años. Estamos hablando hace 40. Y el otro día estaba viendo uno de los capítulos, creo que es el capítulo número 2, donde la hija menor de la familia protagonista, la familia Weiss, judía,
pues es violada por unos miembros de la SA nazi y tal, y bueno, queda trastornada psicológicamente, y bueno, y lógicamente pues la llevan a un psicólogo a ver qué es lo que le pasa a la niña, que bueno, la niña había dejado de hablar y tal. El psicólogo convence a la cuñada, en este caso, que es la que lo lleva, para que la dejen ingresada, que allí va a estar muy bien cuidada, van a hacer todo por que mejore, etc, etc, etc. Y automáticamente la llevan a Adamar. Y a mí me sonaba muy... Digo, antes de nada más que ver el letrero, digo, coño, Adamar, me suena. Claro que me suena. Después ya vi lo que pasaba, ¿no? Y por supuesto allí la mataron, ¿no? Después se le decía a las familias que habían muerto de cualquier otra cosa, o de una pulmonía, o de cualquier de esto, y se le entregaba unas cenizas, ¿no? Y tal, ¿no? Bueno, eran partes médicos firmados de funciones, y bueno, entre comillas, tú no podrías, o por lo menos no podían sospechar, o a lo mejor no querían sospechar lo que seguramente se estaba dando, que era el exterminio sistemático de estas personas. Pues bien, el centro de exterminio este que sale en la serie es el centro de exterminio nazi de Adamar. El Instituto Estatal de Salud de Adamar. Curiosamente, ¿veis? El nombrecito para hacer un campo de exterminio en toda regla. Esta fue una instalación utilizada por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial como parte del programa de eutanasia. Sí, porque los nazis tenían un programa de eutanasia. Como todos los nazis lo tenían todo muy bien estabulado y pensado, ¿no? Pues bien, este centro de salud de Adamar estaba ubicado en la ciudad de Adamar, su propio nombre, en Alemania, y fue utilizado para llevar a cabo el asesinato sistemático de personas consideradas como Unterbusch, o sea, indeseables. Otra vez, este palabra. Según, lógicamente, los parámetros de la ideología nazi, ¿no? Como aquellos con discapacidades mentales o físicas, ¿no? Físicas también. El centro de Adamar comenzó a funcionar en 1941 como parte de ese programa estatal de eugenesia encubierto, ¿no? Este programa se llamaba el Action T4. Un programa, como hemos dicho, de eutanasia encubierto que tenía como objetivo, pues eso, eliminar a todas las personas con discapacidades y enfermedades mentales. El personal médico y los funcionarios nazis llevaron a cabo la selección de las víctimas y se utilizaron cámaras de gas y crematorios para ejecutar los asesinatos en masa en esta instalación, entre otras. Se estima que al menos 15.000 personas fueron asesinadas en Adamar entre 1941 y 1945. Aunque bueno, algunas estimaciones sugieren pues números más altos. Las víctimas incluían tanto a adultos como a niños, y muchos de ellos fueron transportados desde hospitales y asilos en todo el país, ¿no? Hasta Adamar para ser únicamente asesinados. Después de la guerra, este centro, el centro de exterminio de Adamar, se utilizó como hospital psiquiátrico y en 1949 pasó a formar parte del sistema de atención de salud mental en la Alemania Occidental. En la década de los 80 se estableció allí un memorial, ¿no? En este establecimiento
para conmemorar a las víctimas del nazismo en esas instalaciones. La verdad es que acudir porque tienes algún trastorno mental y que te manden allí hoy día tiene que ser un traguito, sobre todo si conoce o un familiar tuyo conoce lo que pasó allí, ¿no? Pero bueno, no os creáis que este centro existió como, digamos, no sé, como un prototipo o un único centro de los horrores, como podríamos llamarlo también, ¿no? Sino que había más. Además del centro de exterminio nazi de Hadamar que hemos dicho, existieron otros centros similares en Alemania durante la época del Tercer Reich. Como por ejemplo Grafeneck, ubicado en Grafeneck-Kastel, en el sureste de Alemania, fue uno además de los primeros centros de exterminio establecidos en el marco del Action T4, ¿no?, de este plan. Fue inaugurado en 1940 y se estima que en él perecieron 10.654 personas. Estaba también, por ejemplo, el centro de Brandenburg, ubicado en Brandenburg an der Havel, cerca de Berlín. Fue otro centro importante de exterminio también. Operó desde el 39 hasta 1940, un año solamente, y se cree que más de 9.000 personas fueron asesinadas allí. Tenemos otro centro más, que es el de Harstein, situado en Linz. En Austria, ya no estaba en Alemania, estaba en Austria. El centro de Harstein fue una de las instalaciones además más grandes y conocidas de este programa de eutanasia. Estuvo en funcionamiento 4 años solamente, desde 1940 a 1944, y se calcula que más de 30.000 personas fueron asesinadas en sus cámaras de gas. Pero bueno, no hay 3 en 4 también. Sonnenstein, otro centro, localizado en Pirna, cerca de Dresde. En este centro de Sonnenstein, que comenzó a funcionar en el 40, se estima que en torno a entre 13 y 14.000 personas fueron asesinadas también allí. Hay otro quinto centro, que es el de Verbusch, ubicado en la ciudad del mismo nombre, en Alemania. El centro de Verbusch fue utilizado para llevar a cabo asesinatos en masa mediante cámaras de gas y otras formas de ejecución, como envenenamiento, como inyecciones letales, etc., ¿no? Solamente operó durante 3 años, solamente. Y solamente en esos 3 años fueron exterminadas allí entre 9 y 10.000 personas, ¿no? Pues bien, habéis escuchado la palabra Action T4, el programa. Todo esto estaba enmarcado en ese plan mayor, plan maestro nazi, llamado así, el programa Action T4. Este plan, como hemos dicho y como ya sabéis, ¿no?, para que hoy os lo voy a decir, estaba orientado a eso, al exterminio, ¿no?, de todas estas personas indeseables, ¿no? Discapacidades físicas o mentales, personas que para el Reich era un gasto superfluo y que debía ser eliminado, ¿no? El nombre de Action T4 se deriva de la dirección de la oficina central en Berlín, donde estaba ubicada esta central de logística de este plan. Estaba ubicada en la
calle Tiergartenstrasse, número 4, de ahí viene T4. Este programa oficialmente comenzó en el año 1939, bajo la supervisión de la Oficina Central de Salud del Reich, liderada por Phyllis Bauer, y además apoyada por la Oficina del Führer para la Política del Reich, encabezada por Karl Brandt. El objetivo principal de este programa, ya lo sabéis, eliminar todo lo eliminable, todo lo superfluo. Personas también. O sea, así de claro, ¿no? Esta oficina debía de librar al Tercer Reich de todo lo que se consideraba una carga para la sociedad y una amenaza para la pureza de la raza aria, ¿no? Este Phyllis Bauer, por ejemplo, que fue un destacado funcionario nazi y uno de los principales colaboradores de Adolf Hitler. Nació el 11 de septiembre de 1899 en Múnich y se unió al partido nazi en el 22. Y además desempeñó varios roles importantes dentro del régimen. No os creáis que era un mindundi. Uno de los puestos más significativos de este Bauer fue el de jefe de la Cancillería del Führer desde 1934. En este cargo era responsable de administrar los asuntos personales de Hitler y coordinar sus actividades con otros altos funcionarios nazis. O sea, como digo, no era un mindundi. Además, fue nombrado personalmente por Hitler como líder de esta operación Action T4 en 1939. Bien, pues este Bauer también trabajó en estrecha colaboración con la otra pata del banco, Karl Brandt, ¿no? Que era de la Oficina del Führer de la Política del Reich. Este Karl Brandt ya rizaba el rizo, no sé, un psicópata impresionante, un asesino de masas, que además estaba, yo creo que en el sitio adecuado para dar rienda suelta a toda su maldad. Porque esta persona, este calificativo le viene demasiado grande a Karl Brandt, ¿no? Este además era médico, o sea, era un médico destacado, un médico nazi, ¿no? Y bueno, tenía el papel de implementar y supervisar el programa, ¿no? Después de la guerra, por ejemplo, Bauer fue capturado por los aliados y sometido a juicio en los juicios de médicos en Nuremberg. Fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, lógico, ¿no? Relacionados, con toda su participación en este programa de eutanasia, digamos, encubierto, ¿no? Sin embargo, Bauer evitó ser juzgado, ya que se suicidó en mayo de 1945, poco antes del final de la guerra. Pero el otro asesino, Victor Brandt, es que, si nos ponemos a ver su biografía, nació el 9 de noviembre de 1904 en Arn, Alemania. Se unió al partido, ya entradito el partido nazi, no en poder, sino en posible poder en el 32, ¿no? Aparte de todo lo que perpetró y organizó con su colega Bauer, Brandt, por eso decía yo que este tío hay que echarle de coma aparte, ocupó cargos importantes en el régimen nazi, participó en la implementación de la solución final. Como todos sabéis, el plan sistemático de exterminio de judíos durante el Holocausto, ¿no? Además,
estuvo involucrado en el desarrollo y aplicación del gas Ciclón B, que ya lo conocéis, ¿verdad? Y su introducción en todos los campos de exterminio. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Brand fue capturado, ¿no? Fue capturado también por los aliados y sometido a juicio en los juicios médicos del Nuremberg. Sí, ¿no? Como su colega. Fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y complicidad en el asesinato de podríamos decir de millones de personas, ¿no? Este fue condenado a muerte y este sí fue ejecutado por ahorcamiento el día 2 de junio de 1948. Este programa, el Action T4, ¿no? El proceso de selección de las víctimas, es que es muy fuerte, porque te pones a ver y siempre, no sé, ¿no? Es que se ven, claro, los campos de concentración, de exterminio, judíos, tal, cómo los tratan, como si fueran, bueno, perros, como algo descarnado, ¿no? Algo que lo ves y te duele el alma, ¿no? No sé, ¿no? Pero es que ya, si te abstraes un poco de eso y piensas en lo que es hecho realmente, en el Action T4, este proceso, digamos, de selección de las víctimas, esto se daba ya en instituciones, o sea, como hospitales, asilos, centros de atención para discapacitados. Los médicos y el personal administrativo examinaban a los pacientes y decían quiénes serían enviados a otros centros, evidentemente de exterminio. Eran médicos, los de el juramento hipocrático. Pues bien, esta gente de bata blanca etiquetaban a sus víctimas. No a sus pacientes, porque no los voy a llamar pacientes. Sus víctimas, ¿no? Eran etiquetadas como incurablemente enfermas o costosas de mantener. Y otra etiqueta que se ponía, sin valor para la sociedad. Esto lo hacían médicos. En fin. Las víctimas del programa Action T4 pues, eran trasladadas, como hemos visto, a los 6 centros que os he dicho antes, 6 centros de exterminio en Alemania, en Austria, ¿no? Véase Grafene, Brandenburg, Herstein, Sonnenstein, Berburg y Adamar, ¿no? En estos centros pues se utilizaban, cómo no, las cámaras de gas para asesinar a todo el personal seleccionado por los médicos, ¿no? Los cuerpos, como os decía antes, eran luego pues, cremados y se les enviaba urnas con ceniza, lógicamente falsas, a la familia arguyendo que han muerto de cualquier otra cosa, porque como además no podían visitarlo porque estaba prohibido, porque eran personas que había que excluirlas de la sociedad, pues no se le podía ir a visitar. Así que se encubría así el verdadero destino de sus seres queridos, ¿no? Se estima que al menos 200.000 personas fueron asesinadas como parte del programa Action T4, antes de que fuera oficialmente suspendido en 1941. Después de que, surgieran protestas, ¿no? Por parte de la iglesia, de alguna parte de la sociedad civil, tímidas, pero bueno, como era algo encubierto, que no querían que se conociera, ¿no? Como, no sé, pues se dejó, se canceló en el 41. Sin embargo, el programa pues
continuó de manera, pues, eso, soterrada, ¿no? Y se evitó estos traslados sospechosos, ¿no?, entre hospitales, asilos y demás a estos centros de exterminio. Y ya directamente se aplicaba la eutanasia ya directamente allí en esos centros, en los hospitales psiquiátricos, en los asilos. Ya directamente se iba allí a matar a las personas para, digamos, quitarse ese traslado sospechoso, ¿no?, que podía levantar la liebre, ¿no? Así que, bueno, el programa Actium T4, pues, digamos que si en un momento dado podemos ver que sentó las bases de los posteriores programas de exterminio en masa llevados a cabo por los nazis durante la guerra. Estoy refiriendo a la solución final, al holocausto, ¿no? La verdad es que fue un acto atroz de genocidio y un ejemplo, no sé, devastador de la aplicación sistemática de políticas raciales y de eugenesia y de poner la economía por delante de las personas. Es que, fijaros, y esto ya aquí termina ya el programa de la eugenesia, ¿no? Y el programa de... Pero, no sé, se les condenó por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Lógicamente, contra la humanidad. Pero es que lo que hemos hablado hoy, evidentemente son crímenes contra la humanidad. Pero yo iría más allá, o sea, son crímenes contra la inocencia. ¿Me podéis decir, por ejemplo, un grupo de chiquillos y chiquillas, no sé, síndrome de Down, montarlo en un camión, ellos sin tener ningún atisbo de maldad, sin saber cómo bajarlos, meterlos en un cobertizo o en una instalación y gasearlos? Es que eso no forma parte de lo que llamamos personas. Eso son monstruos. Pero vuelvo a decir, o sea, lo que estaba hablando de Suecia, estamos hablando de gobiernos socialistas, o sea, socialdemócratas, liberales, y que han sistemáticamente esterilizado a personas, pero por el mero hecho, por ejemplo, de ser sami, de ser lapón. Personas a las que se les sometía a vejaciones, a desnudarlos en público, a medirle los cráneos. Son atrocidades que, como os decía al principio, todo esto se puede entender escudándonos en esa ideología de locos. Bueno, de locos no, porque sabían perfectamente lo que hacían. A esta ideología nazi, totalitaria, o sea, criminales. Pero ¿qué escudo tiene que un sueco, que un estadounidense, que un canadiense, que un noruego, que un danés hagan estas cosas con su población? Anteponer la economía a las personas, deshacerte de lo que te estorba, eliminar gasto social de esta forma. Es que, y a algunos seguro, que se os está viniendo a la cabeza lo mismo que se me está viniendo a mí, que es lo siguiente. ¿Qué pasó en el tratamiento de la pandemia del COVID-19 en España? Cuando había personas que entraban en un hospital y ya no salían,
y tener que recibir una llamada por teléfono y decirte, mira, a tu padre con 70 años ha tenido una parada y no se le ha reanimado. Porque hay que hacer un triaje, porque hay que hacer una selección, porque no tenemos personal, porque no tenemos... Es que... es muy duro, es muy duro. Y lo digo porque ha pasado en mi familia, ha pasado en mi familia. A la 1:30 de la mañana recibir una llamada y decir, esta persona está muy mal. Está muy mal. Pero quiero que sepáis que si hay que hacerle maniobras de reanimación, no se le va a hacer. Y eso os lo juro, que ha pasado. ¿Cómo? ¿Que vais a dejar morir a una persona? ¿Por qué? Una persona sin COVID, ¿eh? Ojo, sin COVID. Y encima sin poder ir a verlo, ni estar con él, ni... Es que a mí me suena mucho esto. Me suena mucho esto. Y quizá esto que se me ha venido a la mente ahora, y os juro que esto no está redactado, a más de uno se os ha venido en la cabeza. Seguro. Seguro. Pero en fin, vamos a terminar el programa de hoy. El programa destinado es a la eugenesia en un primer momento, la eugenesia sueca y de los países, digamos, civilizados. Y después el programa de eutanasia nazi de ese régimen atroz que provocó tantos millones de muertos en Europa. Bueno, señores, lo dicho. Terminamos el programa de hoy. Soy Antonio Cruz. Espero que os haya gustado, aunque es un tema duro, aunque es un tema no es agradable. No hemos estado hablando de tanques, ni de aviones, ni de romanos, ni... No, hemos estado hablando de la cruda realidad que, ojo, en caso, como decía yo, y yo me echaba las manos a la cabeza cuando estaba buscando documentación para esto en el año 96 en Suecia se seguían haciendo esterilizaciones, que es muy fuerte. Pero bueno, así que nada, ya os digo, es un tema crudo, duro y bueno, y gracias por haber estado ahí, por haberlo escuchado. Ya sabéis, si tenéis algún comentario que hacer, hacerlo en iVoox, ¿no? Sabéis que es importante que hagáis vuestros comentarios, que si os ha gustado les deis al like, porque bueno, el algoritmo de iVoox pues te hace ser más visible cuanto más comentarios y cuanto más me gusta tienen, ¿no? Así que ya sabéis, no os cuesta ningún trabajito y a nosotros nos ayudáis un montón. Y si, bueno, ya queréis rizar el rizo y nos queréis ayudar, siendo mecenas, ¿no? Dentro de iVoox, pues ya sabéis, desde 1,49 al mes, le dais a ese botoncito tan bonito azul que tenéis ahí al ladito y os hacéis mecenas de Antena Historia. Tendréis acceso a... Creo que está ahora mismo en torno de los 200 y pico programas para mecenas. Están fuera o sea, están, digamos, cerrados, ¿no? Para el público general. Así que, bueno, señores, lo dicho. Gracias por estar ahí y un saludo de Antonio Cruz. Y como siempre digo, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós.
Antena Historia.